Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este webinar de los viernes, los enemigos de la fotovoltaica. Pues hoy vamos a tratar un tema más o menos reciente, que afecta a los módulos fotovoltaicos y tiene que ver con el LED que hemos hablado, pero este es LETID, es un poco diferente. Y tenemos a nosotros nuestro director de calidad, Gerhard Meyer, para explicarnos en detalle de lo que se trata el LETID. Gerhard, buenos días. Buenos días, don François. ¿Qué tal? Pues nada, Gert, te dejo introducir un poco el tema, de qué se trata esto de LETID. Bueno, es verdad, perdonad, no he comentado, pero algunos ya están acostumbrados. Tenéis a la derecha un panel de preguntas para hacer las preguntas o saludarnos, como ha hecho Carlos ahora mismo. Pues Carlos, buenos días. Y también tenéis a la derecha un panel con el documento en PDF. Ya lo tenéis dispuesto, digamos, ahí para su descarga y para su consulta posterior, ¿vale? También recibiréis al final de la presentación un enlace con el vídeo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí volvemos al tema. Gerhard, preséntanos un poco lo que es este enemigo recién nacido, más o menos, de la fotovoltaica. Sí, bueno, buenos días a todos y todas. Un viernes más con algún enemigo más de la fotovoltaica. Aparecen y desaparecen y constantemente hay alguien que se presenta como un nuevo malhechor, digamos. Y ahí tenemos el LETID, como bien dices, Jean-François, relativamente recién, se conoce desde el año 2012, pero es quizás ahora mismo el defecto que más revoluciona a todo el mercado al ser, digamos, no totalmente entendido todavía, ¿no? Y os voy a poner un poco en 10 slides, hay un poco cómo está el estado del arte en este defecto que tenemos, ¿vale? Y luego ya yo creo que vamos a pasar ahí 20, 30 minutos con esos 10 slides o 9, no me acuerdo exactamente, y luego vamos a ver las preguntas que puedan ahí haber surgido, etcétera. ¿Te parece, A François? mí me parece muy bien, pero no nos pongamos grandes expectativas con el tiempo, porque siempre nos pasamos un poquito. Así Bueno, que pues tomamos el tiempo que haga falta para explicarlo bien, sin demorar demasiado. Eso se trata de ser una cosa pues interesante y dinámica, con lo cual, pero bueno, con los tiempos y ahí estamos en directo, no podemos controlar tanto. Venga, Gerhard, vamos allá. hombre, tiene que ser así, ¿no? Si digo que vamos a tardar 1 hora y media y a la mitad se va a desconectar y si luego a los 15 minutos... Bueno, vamos empezando. LETID, un nombre raro, una abreviatura que ahora vemos lo que hay detrás de esto. Como siempre, el contenido, el índice es como ya lo hemos hecho otras veces. Y vamos por la definición, ¿qué es LETID? Y a mí me gustaría, pues, tenerlo al hilo, digamos, o un poco como con su hermano mayor, que es el LID, el lead, como bien dijo Jean-François antes, un defecto que hemos tratado ya en el último webinario de la semana pasada. Y vamos viendo un poco cómo nos acompaña este lead también a lo largo de esta presentación, ¿no? Pero estamos hablando del LETID y vemos ahora mismo lo que es la definición. Empezamos con lo que es el LID, Light Induced Degradation, o sea, la degradación inducida por luz, que es la pérdida de potencia del panel debido a la primera exposición a la luz solar de módulos de silicio. O sea, siempre nos ceñimos a la tecnología de silicio porque las demás realmente no pintan mucho ya en el mercado. Eso es el ID y se nos presenta como, está adelantado aquí, se presenta así con esta imagen. Aquí vemos, a ver si el curso va, eso es el módulo antes del lead y eso es después. ¿No? Las zonas oscuras eléctricamente ya o bien inactiva o menos activos, traducido en pérdidas de rendimiento. Y eso son fotos de cámaras especiales
electroluminiscentes, que lo vemos más adelante. Ahora viene la diferencia del LETID. LETID, y aquí en naranja veis ya dos, o uno en inglés y en castellano, la diferencia es la misma degradación, pero con un añadido que es la temperatura elevada, elevated temperature. Luego es mismamente la pérdida de potencia a la exposición del módulo a la luz solar, pero no a la primera exposición, porque ocurre o sale al parque más tarde, aproximadamente pues un año o dos. O sea, podemos casi pensar, termina el LID a los 2 años y empieza el LETI. No es así, luego se Ajá. solapan, etcétera, pero vamos, podemos quizás para tener los conceptos un poco más claros, pues podemos pensar en esto. Vale, una Y cosa que para resumir un poco, el lead aparece a los, digamos, la primera luz solar, pero también es los primeros momentos de exposición, puede tardar incluso creo que casi un año o casi llegar a dos, ¿no? Porque es un tema de oxidación, ¿no? Aquí el tema del lead no aparece y luego el lead digamos, se estabiliza porque ya no hay más materia, digamos, que oxidar, ¿no? Pero el tema del LETID ya quizás no va por ahí, porque como dices tú, aparece después, ¿no? No tiene nada que ver con este tema de oxidación, entonces. exacto, exacto. No es, vamos, propiamente oxidación. Oxidación es como uno piensa en corrosión, pero sí es la reacción con oxígeno. Eso Mm. es totalmente cierto. El efecto Leti pues, se debe a otros orígenes, lo vemos ahora más adelante, donde más bien juega el papel decisivo el hidrógeno y no el oxígeno. Eso lo vemos. Y las diferencias de LID al LETID lo vemos un poco más en detalle ahora. Muy bien. Módulos de silicio mismamente, y aquí el matiz de la tecnología PERC. Y eso es importantísimo, lo que significa esto, y lo vemos ahora. La presentación luego en las imágenes electroluminiscentes lo llamo EL a partir de ahora, ¿vale? Para no decir siempre electroluminiscencia, es una palabra que se me tuerce la lengua, pues EL pues es igual, ¿no? Tenemos el módulo así intacto aparentemente, y aquí con estos matices de negro a gris, a blanco, donde se ven zonas inactivas o poco activas eléctricas. O sea, el diagnóstico es el mismo, y el diagnóstico, y digamos, los síntomas o la visibilidad de los síntomas es lo mismo como en el ID. Hemos visto las primeras diferencias, temperaturas altas, y sobre todo, y más que nada, afecta a los módulos de PERC. PERC es una tecnología de tratar de producir las obleas, de hacer las células solares, que voy a hacer un pequeño inciso a ver lo que es eso de Y PERC. una cosa que antes, perdona, pero cuando comentamos altas temperaturas, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál sería, por ejemplo, una temperatura alta para un módulo fotovoltaico? Sí, básicamente es encima de 50 grados Celsius. Cuenta. Ok. Bueno, pues Gracias. fenomenal, sí. Bueno, pues aquí tenemos el módulo normal, tradicional, entre comillas, porque tradicional, pues, ¿qué quiere decir? No tenemos en un momento dado un estado de arte, un estado técnico que va cambiando constantemente, ¿no? Bueno, pues hasta ahora, pues estos tradicionales lo llamábamos también BSF, que quiere decir Back Surface Field, y y AL es aluminio, ¿no? O sea, eso lo vemos ahora, lo que significa que es que tiene ahí, digamos, una capa detrás de la lámina trasera, en el polímero trasero, una capa de aluminio y el contacto trasero. Eso es la estructura o la diferencia, lo que se diferencia el normal al PERC. El PERC, lo vemos aquí, tiene ahí una capa primero verde, y luego estos puntitos que vemos ahora lo que es. Lo mismamente el contacto trasero. Eso es el BSF, Back Surface Field reducido a esos puntos, y los huecos se ha rellenado de una capa de pasivación, se llama así. Y esta capa de pasivación pues hace que aumenta el rendimiento del panel o de la célula PERC. ¿Cómo lo hace? Pues tenemos ahí el sol,
y tenemos ahí los rayos solares que llegan a la célula, normal en ambos casos, ¿no? Un procesamiento, digamos, eléctrico normal. Ahora, tenemos unos rayos en los módulos normales que pasan, que atraviesan la célula y no se hace ningún aprovechamiento, mientras aquí tenemos donde entra la función PERC, que aquí tenemos una especie de capa, podemos pensarlo como un espejo, pues que va reflejando, que va rebotando las rayos solares y vuelven a entrar en la capa aquí de silicio y vuelven a estar a facilitar el efecto fotovoltaico y por lo tanto pues el aumento de generar corriente. Eso es, digamos, el secreto detrás de la célula PERC técnicamente. Y ahora vemos la importancia que tienen. Vemos aquí un gráfico donde hay diferentes tecnologías de células. Aquí abajo el BSF en azul y su market share, su participación en el mercado mundial de tecnologías, ¿no? Y vemos que hasta 2018, pues predominante el BSF, pero va bajando a lo largo de los años. En el año 2026 ya se prevé que no va a haber más BSF, sino una sustitución completa y en el 2029 ya sí o sí por las células PERC. Y eso es muy, pero muy relevante. Aquí ponen diferencias, ¿no? De PER y PERT, que vamos, que son un poco las variantes del mismo patrón. Y vemos ahí que la cantidad de células PERC y de módulos PERC que se va produciendo va a ser gigantesco, con lo cual la importancia de controlar este efecto, este defecto, LETIT es crucial para seguir adelante y mejorando constantemente ahí las eficiencias, etcétera. ¿Cómo afecta el módulo? Aquí vemos mi gráfico, uno de mis favoritos, que si habéis ya visto los webinarios, lo pongo siempre, porque es como un resumen de fallos y es un resumen que se ve muy bien cómo en qué momento van ocurriendo, ¿no? Aquí vemos el eje del tiempo, aquí termina la garantía del módulo y aquí vemos la potencia de salida del módulo y el porcentaje que va afectando, va a estar afectado por los diferentes defectos que tenemos aquí. Y hay pues de todo, hay viejos conocidos, una corrosión y yo qué sé, delaminación, la rotura de interconectores de la célula, pues es también un defecto ya bien conocido, podemos decir. Mientras otros que han surgido en los últimos años lo vemos aquí como el LID, ¿no? Ese gráfico es, creo, del 2014, 2015, había que actualizarlo un poquito y ya lo he hecho y me he adelantado y le he añadido el efecto LETIT. Aquí lo vemos como esa cuña roja que empieza un poco más tarde que el LID, lo he intentado aquí plasmar, tiene un impacto bastante grande y se va recuperando lentamente el módulo, ¿vale? Eso es otro de las diferencias al LID. Eso es, y es muy importante tenerlo en cuenta, una gran pérdida y una lentísima recuperación posterior. Una recuperación, como lo veis aquí, tan lenta y que podemos, vamos a continuar con esta cuña hasta ahí, porque no está muy claro en qué medida ocurre o no, pues que afecta a lo largo de toda la vida útil del módulo, ¿vale? Y eso es una gran diferencia, el ID que tenemos aquí puntualmente, no cabe bien ahí esta ventana de tiempo que son aproximadamente 2 años y parece que algo puntual, ¿no? Que termina ahí, se estabiliza el módulo y se queda tal cual, ¿no? Y el LETIT es diferente en ese sentido. Eso es una gran diferencia y la diferencia también es la pérdida de rendimiento. Mientras aquí en el LID tenemos una escala de 0,5 hasta 5%, eso era 2014, ¿no? Y los fabricantes ya han aprovechado el tiempo, han mejorado los procesos de fabricación, los centros de investigación
han aclarando los orígenes y los mecanismos del LID y se ha ido acotando hasta ahora llegar a un porcentaje aproximadamente entre 2 y 3%. Eso ahora mismo es el estándar. Se está trabajando, por supuesto, para minimizarlo todavía más, pero ahora mismo es una variable ya que se puede medir, que hay normas para esto y que se puede evaluar y se puede hacer los pronósticos para las rentabilidades futuras, cosa que no podemos hacer de momento para el LETID. Lo que sí podemos decir que de las pérdidas anteriores o antaños, en 2012, cuando se descubrió este defecto, cuando surgían los módulos de tecnología PERC, eran sí de 10% y se ha conseguido ya irlo bajando, ¿vale? O sea, los 10%. Ahora yo creo que los buenos módulos, los buenos fabricantes de buena calidad, pues tienen valores infinitamente, o sea, mucho menor, 5% quizás, por ahí. ¿Cómo afecta a los módulos? Bueno, una pérdida de rendimiento, ¿no? Y eso a largo plazo. Si hacemos el cálculo, vemos de la forma que ahora os voy a enseñar. Aquí en el gráfico vemos cómo es la curva normal, ¿no? Del módulo con las garantías del fabricante, como son todos los módulos, ¿no? Aquí el año 1 o digamos hasta el año 2 tenemos estos 3% de pérdida inicial ya, o sea, empezamos ya con 97% y luego va bajando según la degradación normal del módulo, ¿no? Si presumimos o suponemos que ocurra un LETID, pues puede estar la curva, la zona azul, puede estar aquí. O sea, si llegamos a estos 5, 6, 7 o hasta 10% menos rendimiento después de 2 años, pues tenemos una curva así lineal, una línea así, y todo eso lo que queda en medio, en azul, pues son pérdidas a lo largo de todo este tiempo. Entonces, ahí eso se va acumulando en tal magnitud que puede poner en peligro la rentabilidad de toda una planta. ¿Vale? ¿A quién afecta? Pues a los módulos de silicio, hemos dicho, de la tecnología PERC, tanto a los polis, igual que a los monos, ¿vale? O sea, eso antes era, o de momento, pues se dice que afecta más a los poli PERC, pero vamos, también se ha observado que afecta a los monocristalinos. Eso no hay, pero vamos, yo creo que en principio se puede decir, afecta quizás un poco más a los polyperk que a los monoperk. ¿Cómo se origina? Bueno, pues aquí tenemos varios modelos que se está discutiendo fervientemente. Yo estuve en febrero, antes del virus, en una conferencia en Alemania, pues y ahí estaban los investigadores pues quebrándose la cabeza, ¿no? Intercambiando los diferentes modelos. Los veis aquí. No voy a entrar mucho en detalle porque creo que parece un entresijo ahí de cosas y reacciones y diferentes estados, pues que vamos, que si lo cogéis en el PDF que tenemos ahí como adjunto, lo podéis descargar y estudiarlo en detalle. Vienen algunas indicaciones de las fuentes que se ha recogido estos modelos, ¿no? Pero eso es algo ahora mismo, son modelos, no son certezas. Así creo que lo dejamos así de los orígenes, pero importante es que se ha identificado el hidrógeno como uno de los muy, muy, muy grandes sospechosos en todo eso, ¿vale? Eso es importante porque ya los fabricantes hacen cosas, cambian sus procesos de fabricación, consiguen bajar el LETID y estamos ahí en el camino, o sea, no es algo que se va, no se hace nada mientras no haya, digamos, la vacuna, para decirlo así, mientras no haya ensayos de testear los módulos, sino se está haciendo algo, ¿no? Se va constantemente haciendo pruebas y mejorando procesos. ¿Cómo se desarrolla? Como decía, aquí vemos un gráfico que se ha hecho donde vemos aquí las pérdidas porcentuales
de la potencia del módulo, desde 0, o sea, del 100% de potencia, pues -2, -4, -8%, ¿no? Y el, el- el eje del tiempo. Eso lo que se suele hacer en toda la industria son lo que se llaman pues, ensayos acelerados de estrés. Los fabricantes los hacen mismamente estos tests en sus laboratorios. Los laboratorios independientes hacen también mismamente estos tests y lo que se intenta es ver en corto plazo cómo puede desarrollarse un defecto o algún fenómeno concreto a lo largo del tiempo. Y desde estos resultados pues, se hacen deducciones de cómo muy probablemente va a ser el desarrollo de algún defecto, de alguna maldad pues, a lo largo de más tiempo, ¿no? Eso es el gran problema que tenemos nosotros, como los módulos fotovoltaicos pueden durar 50 años o más, o no tenemos certezas y no podemos esperar 50 años para ver cómo ha sido, cómo se desarrolla algo como el LETID, ¿no? O sea, solo tenemos que de alguna manera desarrollar y acelerar quizás, aunque tenemos ahí ciertas incertidumbres, pero eso es un proceso bastante normal, aceptado ya de proceder de esta forma. Entonces, aquí vemos diferentes puntos importantes. Ahí vemos en este hueco que aparece después de un tiempo de exposición. Exposición, yo decía 2 años, pero es algo relativo, no sabemos con mucha exactitud eso, pero vamos, no aparece el primer mes, para decirlo, eso sí queda claro, aparece después de un tiempo de exposición y con temperaturas elevadas. Yo decía antes, encima de 50 grados centígrados, aquí se hizo este ensayo con 85 grados centígrados, ¿no? Y los resultados era una bajada de eficiencia, de potencia del módulo, un poco, bueno, bastante acentuado, y luego esa recuperación lenta a lo largo de bastante tiempo. Y eso es traducido en la vida real, pues hay una bajada de eficiencia bastante grande en relativamente poco tiempo y una lentísima recuperación que vimos antes, que puede ser a lo largo de toda la vida útil del módulo. Eso es resumido el efecto LETID, ¿vale? Así aquí se llama lead también, o sea, hay como confusiones y todavía cuando se pensaba que fuera lead y no se tenía la definición de LETID, pues se llamaba lead y todavía en la prensa especializada pues se encuentran a veces artículos que se refieren al lead cuando lo que se describen claramente es el LETID, ¿no? O sea, es algo que va muy unido a ambos defectos. ¿Cómo se detecta? Pues igual que el LID, pues monitorización. Perdóname, ¿puedes Dime. la página de atrás un segundo, por favor? Tengo una pregunta ahí de alguien que nos preguntan, ¿tenemos una relación más o menos aproximativa entre lo que vemos en el test, por ejemplo, de 200 horas de exposición, si lo trasladamos a años en la instalación? Porque aquí son, como tú has dicho, test, digamos, intensivos, ¿no? Test, digamos, no sé decirlo, exagerados, ¿no? Pero para acelerar, ¿no? La degradación, ¿no? ¿Y sabemos un poquito una relación para entenderlo o no está claro esto? No, eso, claro, sería lo suyo, ¿no? Poder extrapolarlo y tenerlo un poco más claro en el eje del tiempo, pero eso es desgraciadamente imposible tenerlo con exactitud. O sea, de la misma forma que decía que aparece después de un tiempo, ¿no? Bastante nebuloso, esto, pues la recuperación lenta, pues también es lenta, no, un término también muy ambiguo, muy amplio. O sea, no tenemos datos concretos, no se puede medir ahí con tanta exactitud, Vale. desgraciadamente. Y antes, al principio, hablábamos de temperatura alta, se refería a 50 grados, pero 50 grados de módulo o de temperatura ambiente, Del porque módulo, de son las módulo. temperaturas operativas del módulo. Podemos, como grosso modo, pensar que un buen módulo que no sea defectuoso, que no le pasa nada,
está a una temperatura operativa de 20 grados por encima de la temperatura ambiente. O sea, si tenemos 30 grados fuera, pues estamos a estos 50 grados de temperatura operativa. Como siempre es algo bastante Ujú. ambiguo Bueno, también, pero es diferente. Pero vamos, no son entonces, temperaturas absurdas y se llega aquí en España a esas temperaturas, ¿no? Yo sí, no, en el sur, las instalaciones en Andalucía, pues están operando los módulos a 70 grados, a 60 grados, sin ningún tipo de problemas y durante largo plazo, ¿no? Eso suele ocurrir, no solamente pues, tenemos que pensar en instalaciones en el Sahara o en el desierto, ¿no? Eso es algo muy habitual y si no me equivoco, llegamos a esas temperaturas también en nuestro Solar Academy Lab ahí en la Universidad Politécnica en Madrid, cerca de Atocha, donde tenemos unos generadores experimentales y llegamos también puntualmente a esas temperaturas sin más problemas. Y visto lo visto, el cambio climático, las temperaturas se elevan cada vez más, pues va a ser cada vez más la regla tener unas temperaturas operativas así de altas. Pero este término se refiere a la temperatura operativa del módulo y del no de la... módulo. Vale, pues aquí lo que hacen es subir un poco más para hacer un test acelerado, como tú has dicho, ¿no? Y poniéndolo también en muchas horas de Claro. Bueno, pues exposición. hay diferentes configuraciones, ¿no? Unos hacen a 60 grados, otros a 90, pues hay, cada Vale. laboratorio pues, fija sus criterios. Muy bien. Ok, seguimos. Bueno, ¿cómo se detecta? Pues en principio no tenemos como usuarios, hay mucha mano. Hacemos nuestra monitorización, que yo creo que ya es algo, un estándar, no es obligatorio hacerlo, pues por, iba a decir por desgracia, pero vamos, hay que hacerlo, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de esto, de nuestro generador experimental de la UPM, donde monitorizamos en un conjunto de módulos, cada módulo por individual. Eso se puede hacer, luego hay monitorizaciones más genéricas, pero la monitorización es ya una medida bastante eficaz porque en poco tiempo me entero que algo va mal. No me dice la monitorización que es LETIP, ¿no? Sino que el módulo o los módulos no rinden como deberían y entonces tengo que hacer algo. Y luego, pues hay estas rutinas de mantenimiento o de mantenimiento correctivo o preventivo, da igual, o sea, en las rutinas, ver y descartar, ¿no? ¿Es delaminación? Pues no. ¿Es hotspot? Pues no. ¿Es pues otro tipo de defectos que hay en los módulos? Ir descartando hasta llegar a un punto cuando uno dice, bueno, pues, ¿qué es? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Y ahí entra en acción la electroluminiscencia. Eso es algo, de momento, un ensayo muy, muy útil, pero como los equipos de medida, pues es un poco más aparatoso y en un mantenimiento normal de ir a la cubierta, pues no se suele hacer la electroluminiscencia. Básicamente, es con una fuente de alimentación inyectar corriente al módulo en la máxima corriente y hacerlo iluminarse, digamos, ¿no? Pero iluminarse en una frecuencia que nosotros no la podemos ver, con lo cual necesitamos hay una cámara especial que sí lo puede ver y puede sacar estas fotos que vemos ahí. Y ahí vemos las líneas, ¿no? Las líneas, los busbars de la célula y vemos ahí el silicio de cómo está eléctricamente. Oscuro, pues no está trabajando y claro, o sea, de colores claros, pues sí está funcionando. Y vemos cómo se está oscureciendo la célula. Es una pequeñísima parte de la célula poco a poco y eso es por el defecto del LETID. Vale, porque aquí lo que vemos es la misma célula, pero a lo largo del tiempo. No es la misma célula con diferente corriente, evidentemente, que eso sería, ¿no? Engañar un poco, ¿no? Es la misma corriente, pero a lo largo de los años, ¿no? Y vemos que la célula, pues No, al final va produciendo cada vez menos, ¿no? no, años no, esos son estos test acelerados que se hacen en los laboratorios
y después de lo que habíamos visto antes, pues aquí, después de 200, 400 horas, pues se ve estos efectos. O sea, no es un módulo cogido del campo, Ah, después vale. puesto en el campo nuevo y luego a lo largo de los años midiendo a ver qué pasaba. Ese lujo no nos podemos permitir, ¿no? Nosotros tenemos que acelerarlo y averiguarlo cuanto antes cómo funciona y poner los remedios. Llegamos ya al resumen y vemos, ahí viene una tablita con las diferencias básicas, las importantes entre el ID y el LETID. Y os voy a rezar ahora del LETID a modo de resumen, que aparece a 4 años, se conoce desde 2012, es la exposición a la luz, mismamente como el ID, pero a temperaturas encima de 50 grados centígrados. Ahí vemos el gran sospechoso hidrógeno, que influye en la aparición de este defecto. Vemos las pérdidas de 2 a 10%, menos de 10% hoy en día. Ayer justamente estaba leyendo una nueva documentación donde se hablaba de que los fabricantes ya han conseguido pues, detenerlos por debajo de 2%, y parece ser que yo no lo he visto nunca, pero vamos, eso es cuestión de tiempo, que hay algunos fabricantes que dicen que tienen unos módulos let it free, o sea, libre de este defecto, muy atrevidos, digamos, quizás con más contenido de marketing que verdadero, pero vamos, llegamos ya a unos niveles de control cada vez mayor de este defecto, aunque todavía queda mucho eh, ensayo y mucho labor investigativo por delante. En eso se está trabajando y los fabricantes mientras ya están adaptando sus procesos de fabricación, por ejemplo, eliminando al ser posible el hidrógeno en los pasos dentro de la fábrica. Además, aquí está, y un hito muy grande va a ser cuando tengamos una norma de medida como la tenemos del ID. No es recién, desde el año pasado, ¿no? Pero ya disponemos de unos ensayos, de unas medidas aceptadas por todos para medir los efectos del ID sobre el módulo, con lo cual las informaciones que recibimos del fabricante pues tienen una probabilidad, una certeza altísima, ¿no? Siempre pueden pasar cosas y nadie es perfecto, ¿no? Pero con esta norma, nosotros, por cierto, estamos en este comité técnico para elaborar esta norma y hemos participado activamente en esta norma precisamente. Tenemos ahí una base bastante sólida para manejar este problema. Tenemos estas normas ya para otros defectos también, ¿no? Como el PID, por ejemplo, que vamos a ver en otro webinario, cómo está la cosa ahora mismo con PID y otros efectos y otros fallos, etcétera, que puede haber en los módulos. Vamos a la última slide, cómo minimizarlo, ¿no? La gran pregunta, ¿qué hacemos? Pero entonces, solo para quedar claro, a día de hoy no existe una normativa clara que, digamos, que estipule las pruebas, ¿no? O el control de calidad referente a lo que es el LETID, ¿no? No, ahora mismo no. Hay ciertos laboratorios que están trabajando bastante bien en ello. El TÜV Rheinland, por ejemplo, ha elaborado ya una norma interna de ellos propios, el TÜV Rheinland, donde pues, se cuantifica, se mide y se cogen los detalles de ese defecto, ¿no? Pero no es un test, un ensayo, una norma aceptada por todo el mundo, ¿no? Como son las normas IEC. Si veis quien nos conoce IEC, pues es la International Electronic Commission, que es una entidad internacional mundial que vela sobre justamente, que no hace otra cosa que elaborar normas, ¿no? Y si veis sobre las hojas técnicas de los módulos, todos tienen ahí ponen ahí alguna norma de los estándares que cumplen, ¿no? Y eso, pues esos son estándares mundialmente aceptados y lo tenemos para el LID. Y yo creo que el año que viene, pues vamos a tener algo ya también para el ETIC, ¿no? Viendo la importancia que tiene para el mundo fotovoltaico,
pues tienen que estar ahí todos trabajando en ello. Si hago un simple cálculo y digo que la eficiencia del módulo pues, sube 1% aproximadamente usando células PERC, pero por otro lado con el ETIT pues pierdo mucho más, por las cuentas no salen. Por un lado tengo ahí una mejora indiscutida tecnológica, pero por otro lado se contrarresta y al final pierdo yo como usuario, ¿no? Eso no puede ser, eso está claro y eso hay que trabajarlo. Y con eso no quiere decir que una célula o módulo PERC o sí va a desarrollar LETID, nada menos, pero puede pasar, de eso estamos hablando, ¿no? O sea, de laminaciones o otros daños o otros defectos ya más conocidos, pues no todos los módulos se han desarrollado de laminaciones, ¿no? Sobre todo, claro, dependiendo de la calidad que tengan los módulos más o menos. Pero vamos, o sea, es una parte importante, pero no son todos los módulos que han tenido denominaciones. Y lo mismo pasa con LETID. O sea, el hecho de tener una célula PERC dentro del módulo, pues no es una garantía o no asegura ya desarrollar LETID. Quizás no puede pasar. Pero vamos, o sea, yo estoy muy optimista que se va controlando en poco tiempo y cada vez mejor y que el año que viene ya tenemos ahí el problema solucionado. Igual con el PID, hace 2, 3 años recuerdo que había un gran revuelo por PID que se detectó ahí y ya está controlado. Los fabricantes saben por qué viene y saben cómo dar el remedio. Lo mismo va a pasar con el LETID. Así que ahora mismo hay gran trabajo. Es el defecto quizás más importante y más con menos certidumbres ahora mismo. Pero vamos, con la cantidad de gente que está trabajándolo, pues yo creo que no, el año que viene no va a ser un tema ya tan grande. Bueno, aquí por resaltar también un comentario que tuvimos que acabas de explicar, pero también el tema es, claro, se detecta más en las células PERC, ¿vale? No significa que todos lo tengan, entre otras cosas porque se está, digamos, pensando, rebajando la hipótesis de que el hidrógeno puede ser el responsable, con lo cual, si dentro del proceso de las fabricación de las células, ¿no? Somos capaces de controlar el hidrógeno que no entre en la célula, ¿no? Por lo cual, dentro de la fabricación de la célula, que al final y al cabo, pues estamos hablando de control de calidad, ¿no? Procesos de calidad, pues llegaríamos a tener un módulo que no tuviera este efecto LETID, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues afecta más a PERC, pero dentro de lo que hay también siempre, en este caso, aquí hablamos del control de calidad de la célula, no solamente, digamos, como otros casos, pues el backsheet o el encapsulante, ¿no? Aquí es la célula en sí, ¿no? Lo que importa en este caso. Exacto. Yo veo que, claro, que el objetivo tiene que ser eliminar ese defecto, por supuesto, pero el segundo objetivo más importante en toda esta temática es pues hacerle un valor calculable, como lo hemos conseguido con el lead, ¿no? Ahora sabemos cuándo y dónde y cómo y sabemos las pérdidas entre 2 y 3% y van a ser menos en los años que vienen. Y eso lo hace manejable. En mis cálculos económicos, pues puedo introducirlo como ya como un factor más y puedo calcular mis rentabilidades, etcétera, etcétera, ya con una base muy sólida. Y eso es lo que tenemos que conseguir también con el ETI. Si no conseguimos eliminarlo de todo, que puede ser que nadie sabe ahora mismo, pero al menos convertirlo en algo que no nos dé sorpresas desagradables después o dentro de 4 o 5 años. Eso es el objetivo, ¿no? Y creo que estamos de muy buen camino. Buen camino, hablando, dando ahí, haciendo el puente para ver cómo minimizarlo. Nosotros como usuarios pues no podemos hacer nada prácticamente al respecto, ¿no? Si el módulo desarrolla ese defecto, pues es por algo, por una composición química que ha tenido desde el principio. Ahí no podemos hacer nada.
lo de siempre, lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Comprar módulos de calidad de fabricantes buenos y contrastados y fabricantes que también tienen este interés de eliminar este defecto, ¿no? Porque vamos, para los fabricantes tener esto ahí encima es como una mancha casi no solamente de honor, sino una obligación de liquidarlos si quieren mantenerse ahí arriba de todo, ¿no? Entonces todos los grandes fabricantes están trabajando este problema y lo vamos a solucionar a medio término, digamos, medio plazo. Y eso es lo que hacen los fabricantes. Es un defecto de fabricación por células de alto contenido de oxígeno. He puesto, pues debe ser hidrógeno, me he equivocado. Y hay que minimizar el hidrógeno. Eso es lo que tiene que hacer el fabricante. Otro remedio que se está discutiendo es hacer los procesos de fabricación a menos temperatura. Eso parece ser que ayuda también. Y usar células más delgadas. Una tendencia de por sí de los fabricantes usar células cada vez más delgadas por ahorrar material y producir a menos coste. Pero esas tres medidas ahora mismo son medidas que ya lo están aplicando los fabricantes y tienen ahí sus éxitos como ya lo hemos visto antes. Pero ahora mismo si cogéis una hoja técnica, yo al menos que cada día casi miro algún que otra, nunca he visto ahí algo como decía antes de let it free o bajo let it porque es realmente un valor que todavía no lo tenemos muy de todo controlado. Bueno, si veis alguna hoja técnica que ponga Edit Free, pues mandármela, por favor, que me gustaría verla y quizás ahí hablar con el fabricante y preguntar cómo lo ha conseguido, ¿no? Lo que sea, lo que os interese, pues ahí tenéis mi dirección. Y con eso terminamos la parte de exposición de slides. Y si ahora tenéis más preguntas, Jean-François, si Sí, quieres pues tomar. justamente voy a aprovechar, déjame un segundo, voy a aprovechar el tema, que hay una pregunta ahora mismo, para ir aquí a la agenda de formación. Hay una pregunta que nos dicen, bueno, yo antes de esa pregunta voy a hacer yo la mía. Tú hablas en tu última slide, hablabas de una de las posibles soluciones de resolver este problema, pues era digamos, tener las células aún más finas, ¿no? ¿No? Aún más finas, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Eso era el tema, ¿no? Exacto. Pero hoy en día vemos que ya de por sí son bastante finas, ¿no? Bastante finas las células, con lo cual nos llevaría a tener, eliminaríamos quizás el LETID, pero nos llevaría a tener más problemas de por lo menos microfisuras, ¿no? Podría llegar a ser así, ¿no? Al final, ¿no? Sí, o sea, rotundamente sí. O sea, esta tendencia de tener ahí células cada vez más finas, pues aumenta el riesgo de microcracks. Eso desgraciadamente es así. Quizás van apareciendo tecnologías que hagan quizás más, que den más elasticidad a la célula, pero de momento, pues sí, esto es completamente correcto. Cuanto más fino, más peligro de microcracks. Por cierto, de Claro, estos yo creo que vamos a hablar uno de estos días, ¿no? Sí. por eso lo quería ahí enlazar, porque cuando he visto ahí digamos, tener células más finas todavía, pensé enseguida en microcracks, ¿no? Y ya, pues tenemos preparados un capítulo de los enemigos para el viernes 19 de junio sobre microcracks. Pero antes, justo antes, la semana anterior, hablaremos también del PID. Y justamente había una pregunta que voy a utilizarlo ahora mismo vamos a introducir el PID, porque aquí Francisco nos pregunta cuál es la diferencia entre PID y LID. PID se llama Potential Induced Degradation y tiene otros raíces. Tiene algo que ver con reacciones químicas
que tienen lugar en el cristal, en la tapa, digamos, frontal del módulo. Son también procesos químicos que tienen lugar, pero no es lo mismo como es el LETID o el LID, ¿no? Que tiene que ver con hidrógeno, o en el caso del LID con una reacción de oxígeno con boro. Y el PID, bueno, afecta más a las zonas marginales del módulo. En un string afecta más a los módulos que están más cerca del inversor, digamos, y menos los que están un poco más lejos. O sea, hay diferentes diferencias con eso. Afecta sobre todo a módulos, o afecta mucho, no, ¿cómo decirlo? A ver, hay una marca SunPower que tiene una tecnología muy especial de células de contactos traseros en las células, y que tenían la especialidad que se tenía que poner a tierra. Entonces, para eso se necesitaba también inversores con transformador, y cuando no hay, o cuando no se da estas circunstancias, pues se pueden desarrollar PID, ¿no? Los módulos, o casi, no, bueno, pues no quiero decir algo que no sepa con certidumbre, pero el riesgo es bastante alto de desarrollar PID. Eso no puede pasar con estos módulos, los efectos LID y LETID, ¿no? Eso es diferente. Esos Claro, son los efectos que el resultado es el mismo, ¿no? El módulo deja de funcionar o funciona menos. El PID lo puedo recuperar también. Hay dispositivos que hacen, digamos, una especie de conexión a la inversa de los módulos por la noche, y luego se pueden recuperar los módulos por la noche, ¿no? Eso, haya remedios, porque el defecto se conoce desde hace más tiempo, con lo cual se ha puesto un poco de freno a esto. Pero vamos, básicamente es bastante diferente en sus características el PID de lo que estamos hablando nosotros. el PID, ahí el P, ¿no? Es por tensión, ¿no? Muchas veces pensamos, al final y al cabo, perdemos también potencia de módulo, ¿no? Pero realmente, como se dice, potential induced degradation, ¿no? Se refiere a pérdida de tensión, ¿no? Ahí el falso amigo en inglés y castellano, ¿no? Es tensión y no potencia, ¿no? Pero al fin y al cabo pierdes potencia igualmente. Y Sí, como dices tú, es recuperable en cierta medida, hasta no del todo, mientras el LID, que preguntaba el oyente, ¿no? El LID no es recuperable. El LID lo pierdes porque hay la combinación oxígeno-boro, ¿no? Lo pierdes y eso no vuelve, ¿no? Entonces aquí también es una diferencia que podemos tener. Pero exacto. bueno, tendremos oportunidad de profundizar en esto dentro de 2 semanas, porque la semana que viene, ¿qué pasa que, la semana que te vas de vacaciones o no hay enemigos? La semana que viene no está previsto ningún enemigo. No lo sé por qué, yo no hago el calendario, vamos. No lo he visto. Bueno, pues entonces, la Para algo, semana que viene libramos, podemos dar como excusa que es el primer viernes de junio, así que bueno, pues la excusa para irnos bueno, de vacaciones si nos dejan salir, si podemos salir por tema sanitario. En fin, nos vemos dentro de 2 viernes para los enemigos, pero eso sí, mientras tanto, no dejamos nuestra oferta de formaciones. La semana que viene hablaremos del nuevo Sony Design de SMA, que tiene unas funciones 3D nuevas, muy interesantes. Hablaremos también de un configurador 3D con las estructuras de Van der Waals, ¿vale? Será martes y luego el miércoles con Van der Waals. Y hablaremos, muy interesante, que tuvimos muchas peticiones al respecto en los otros webinars que hemos hecho de tramitación, de legislación y todo. Hablaremos de autoconsumo colectivo. Yo creo que es una parte muy interesante de la nueva legislación que tenemos en fotovoltaica. Bueno, pues como todo cuando es nuevo, tarda un poco más en desarrollarse. Ya hay proyectos hechos, pero yo creo que hay un potencial mucho más grande y hablaremos de autoconsumo colectivo. Entonces, al fin y al cabo, Gerhard, nos veremos igualmente la semana que viene, aunque no sea para los enemigos. con otro tema, exactamente. Exactamente. Muy bien.
Pues muy bien, muchas gracias a ti, Gerhard, por habernos enseñado una vez más cositas interesantes de la fotovoltaica a tener en cuenta cuando vamos de compras por el material, en este caso de módulos fotovoltaicos, elegir módulos de calidad. Como tú has dicho el otro día, no tienen por qué funcionar 25 años, pueden funcionar 50 años. Y ahí pues es importante elegir módulos de calidad, ¿no? Pues una vez más, gracias Gerhard por tus aportaciones, gracias a todos y a todas por estar con nosotros aquí hoy hablando de temas importantes relacionados con la fotovoltaica. Nos vemos la semana que viene. Hoy es viernes, feliz fin de semana. No os vayáis muy lejos y nos vemos en breve. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Hasta Chao. pronto.